El mundo de los negocios. El mundo de los negocios. Con el doctor Raúl Pazos. Así llega el doctor Raúl Pazos esta mañana al mundo de los negocios. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo han pasado? Un día gris. Sí, una logística necesitamos hoy para los días de humedad, ¿no? Es verdad. Gracias a Pita es un genio, ¿no? Uno a las 11 de la noche manda el mail con el tema y además con la música introductoria. Yo quería una música que hablara de caballos, y esta es una de mis predilectas. Claro. ¿no? Yo tuve el gusto de traer al Grupo América, trabajando en una empresa de productos de consumo masivo, lo trajimos al Cine Plaza, me acuerdo. América, que allá por la década del 70, casi 80, era... No era nacido, Jorge, pero estudiaba. Sí, créeme que realmente era un éxito formidable. Estaba Christopher Cross, ¿era? No recuerdo. Había uno de los integrantes, sí, que luego se destacó, que no lo recuerdo. Bueno, pero el hecho es que lo prometido, lo que Bill Gates todavía no pudo arreglar, lo vamos a arreglar ahora. Porque la semana pasada hablábamos de este fenómeno maravilloso que es la informática, la web, la información instantánea, múltiple. Pero hay un tema que es absolutamente inverso. Sí. Miren ustedes, pese a Windows, a Bill Gates, a Steve Jobs, hay algo que todavía la informática no ha podido resolver. Nosotros podemos mover por internet millones de palabras, toneladas de información, pero no podemos mover un solo gramo físico. Sí, si yo quiero mover 1 kilo de arroz, tengo que de alguna manera transportarlo físicamente. Es increíble, porque nos hemos movido en el campo de la informática de una manera increíble, y no así en el campo del transporte. Tan es así que ustedes piensen que hoy nosotros nos transportamos prácticamente con los mismos principios de los egipcios. Un carro con ruedas, lo propulsará un motor, pero no andamos así. Yo recuerdo que Bill Gates en una conferencia famosa dijo que si la logística hubiera avanzado lo que avanzó la informática, los autos volarían. ¿Se acuerdan de los supersónicos? Con aquellos autitos que volaban, los Jetson. Sí. Bueno, al otro día salió la gente de General Motors a decir qué pasaría si los autos volaran como la informática lo indica. Diría, usted estaría manejando su auto y diría fatal error, y el auto se caería porque habría que restartearlo. Sí. Y además tendría que cambiar de auto todos los años porque resulta que el combustible no serviría porque ya hay un sistema operativo nuevo. Pero, ¿saben ustedes lo que son los SRB? Los SRB son Solid Rocket Boosters. Son los cohetes que las naves espaciales llevan a los costados en la etapa de propulsión. Todos vemos las películas cuando iban los astronautas, hay un par de cohetes que son los que impulsan a la nave, que después son despedidos. ¿Saben por qué tienen ese tamaño? ¿Hay alguna explicación? Desde luego que la hay. Sí. Por culpa del tamaño del trasero de los caballos. Caramba. Es tan simple. Es evidente. Sí, que uno buscaba algo muy complicado. No sé cómo no se dieron cuenta. Mire, la fábrica de estos cohetes queda en Utah y tienen que recorrer un largo camino hasta el centro de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy. Sí. Ese camino no se puede hacer por internet. Hay que llevarlo físicamente. Muy bien. ¿Cómo llevamos físicamente esos cohetes? Solamente por tren. ¿Cuánto mide la vía de un tren?
Estados Unidos y en casi todo el mundo, 4 pies más 8.5 pulgadas, como todo el mundo sabe. Sí, yo lo sabía. Exacto. Yo salvaba el millón ahí. Exacto, con esa. totalmente. Ahora, Sí. ¿por qué tienen ese ancho? Porque las compañías que construyeron las vías de tren eran las mismas que construían los carruajes tirados por caballos. ¿Y por qué los carruajes? Porque ellos eran los que tenían el know-how. Claro, Había que agarrar y claro. bueno, tenían las plantillas, las máquinas. Entonces dijeron, hacemos el mismo ancho que hemos hecho para el ancho de los ejes de los carruajes de los caballos. ¿Y por qué los carruajes de los caballos tenían eso? Porque los primeros en hacer camino fueron los romanos. Y entonces los romanos hacían un camino de un ancho para que iban sus carros. Y vos no ibas a hacer un carro más ancho porque desbarrancabas, te ibas del camino. Y si lo hacías más angosto no aprovechabas toda la capacidad de carga. ¿Y por qué los romanos le ponían ese ancho? Porque los carros de los romanos tenían 2 caballos, uno al lado del otro. Claro. 4 pies más 8,5 pulgadas es el ancho del trasero de 2 caballos, uno al lado del otro. Estaba recordando, por ejemplo, en la carrera de cuadrigas, ¿verdad? En Ben-Hur. Exactamente, exactamente. Y ahí lo tenés. que hoy si vas a Roma, lo podés ver en desde una de las colinas, cómo se podía, el lugar en donde se realizaban esas carreras. Entonces, para que pase un tren que tiene que pasar por adentro de montañas, hay que hacer un túnel. Y el túnel no es demasiado más ancho que el tren, porque ¿para qué vamos a sacar más tierra que la necesaria con lo costoso que es hacer un túnel? Sí. Bueno, yo puedo poner un cohete arriba de una plataforma de un tren, pero va a tener que pasar por el túnel hecho a medida de la vía del tren. De manera que en la era espacial, el ancho de las grupas de un caballo son las que han determinado el tamaño de los cohetes que las impulsan. Es un ejemplo sencillo de cómo la logística no avanza a la velocidad que queremos. Buena película, Ben-Hur. A los que nos gusta el cine y nos gustan los bloopers del cine, Sí. en la carrera de cuadrigas hay uno de los bloopers más famosos de Ben-Hur. ¿Ah, sí? Sí, lo pueden youtubear. Se ve el carro volcado y abajo del carro hay un tanque de aire comprimido que es el que usaron para hacer que el carro volcara. Caramba. Pongan movie bloopers, lo Sí. ven, y ahí está la foto congelada donde ven el tanque ese. Fue la producción más cara en la historia del cine En términos hasta ese relativos, momento. en términos Hasta relativos, ese claro. momento, exactamente. Y hoy sería una producción sumamente costosa, ¿verdad? ¿Qué te parece? Porque, a ver, lo que hoy hacemos con internet, lo que hoy hacemos con informática, replicando gente, había que hacerlo con gente de verdad. No podías poner copy-paste 150 millones de actores. Sí, no, sí, había sí. que contratar a 150 y Sí, vestirlos. Sí. Y moverlos. Y eso de nuevo nos trae al mundo de la logística, porque además había que... ¿Qué es lo cuando yo vivo en el Prado, como muchos saben, Sí. es una locación donde se está filmando mucho? Sí. ¿Cómo te das cuenta que están filmando? Antes de ver las cámaras, antes de ver todo lo que ves, son los carros del catering. Los carros que traen la comida para que la gente funcione, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más se mueve en el mundo? Lo que más se mueve no son relojes, ni telas, ni televisores. Es comida. En la pirámide de Maslow, la primera necesidad que tiene el hombre es comer. Si no come, para quemar calorías, se muere. Y la pregunta es, ¿y se come más o se come menos? ¿Hay más o menor necesidad de comida? Lo cual es igual que decir, hay más o menos gente en el mundo. Sí. Un dato interesantísimo. En el año 1800 es antes de ayer, un En ratito términos antes, históricos, a la vuelta de la esquina. a la vuelta, que se jurara la Constitución. 13 años antes de la Constitución, el año 13. Sí. En el mundo había 1.000 millones de personas. 1.000 millones. El 31 de octubre de 2011, último censo de recapitulación mundial, 7.000 millones de personas. Sí. En 213 años hubo que generar comida para 6.000 millones de personas más, y hay que moverla de un lado al otro. Sí. Y el otro día Luis Porto, en una conferencia muy interesante que tuve el gusto de asistir sobre zonas francas y el porvenir logístico del país, decía que el continente sudamericano, vaya novedad, es el gran alimentador del mundo. Porque no solamente tenemos tierras fértiles, sino que hemos desarrollado tecnología para sacarle cada vez a nuestras mismas hectáreas más y más producción.
Entonces, un mundo donde que es ancho y ajeno, porque la gente crece en todo el planeta, hay que hacer llegar estos productos. Y no se inventó una máquina que los escanee, le ponga send en el mail y aparezcan en otro lado. Hay que llevarlos físicamente con una tecnología que está, por ejemplo, en los trenes subordinada al ancho de los caballos. O, a ver, antes que se inventaran los caminos, ya había unos caminos, que eran los ríos, los arroyos, los mares y los océanos. Claro, las primeras grandes avenidas en el mundo. Con una gran ventaja, las pavimenta Dios. Los agujeros, eso Sí, no hay que sí. esperar que ningún ministerio de transporte te los venga a tapar. Sí, ningún intendente. Siempre está lisito. Bueno, entonces la flota que transporta eso cada vez es más tecnificada. Hoy los grandes barcos, hay barcos, por ejemplo, para mover petróleo, que están hechos de tal manera que se llaman barcos de geoposicionamiento, que miren lo interesante de esto. Imagínense un barco enorme, imagínense un barco de 300 metros de largo, 3 cuadras, ¿no? Sí. Para que no se mueva en un mar embravecido, el barco tiene 3 enormes computadoras independientes para que si algo pasa, las otras sigan respondiendo. Para que la instantaneidad de respuesta de los motores sea total, el barco es eléctrico. ¿Cómo eléctrico? Es fácil. El barco desde luego que quema fuel. Con esos fuel lo que alimenta son generadores. Esos generadores producen electricidad y los motores del barco son eléctricos. Esas computadoras están leyendo continuamente de los satélites la posición y con una serie de motores que tiene distribuido el barco a su alrededor, lo están corriendo para un lado y otro, cuestión de centímetros para mantenerlo siempre en un punto fijo. Tal es el problema que la tripulación de esos barcos tiene un problema grave porque el barco está continuamente con sonido, que son los motores que lo están corrigiendo porque el mar lo mueve. Claro. Bueno, imagínense hasta dónde estamos llegando en la necesidad de tener que mover cada vez más y más toneladas. A nuestro país, que no es otra cosa que un puerto con un país alrededor, eso es Sí. el Uruguay, es un puerto con un país alrededor, hay que dotarlo de la estructura para que pueda mover estas cosas. El puerto por sí solo no basta. Los puertos tienen que ser cada vez más profundos, Jorge, porque los barcos son cada vez más grandes y de Arquímedes para acá, viste, la logística sigue siendo tradicional. Hay que calar más para poder transportar más tonelaje. Entonces, nuestro gran desafío es cómo podemos hacer que dentro de nuestro país podamos mover las cosas más rápido. En estas vías viejas, obsoletas nuestras, están pidiendo a gritos un sistema de transporte de carga eficiente. Cómo este río Uruguay y este río de la Plata lo tenemos que super explotar. Hay algunos emprendimientos de más terminales logísticas por Nueva Palmira que, bueno, el gobierno está haciendo sus mejores esfuerzos porque ahí hay temas con la Argentina, pero que tenemos que destrabar, porque lo que estamos llamados a hacer es el gran centro de movimiento de toda esa comida que el mundo reclama, porque estamos en un punto estratégico espectacular, del cual no nos pueden mover. Entonces, esta banda oriental, hoy que estamos discutiendo tanto el tema de la nacionalidad, bueno, esta banda oriental que nació como respuesta a las pretensiones hegemónicas de aquellos dos grandes países que sabían que los puertos eran el corazón de la dinámica de su riqueza, está en una posición envidiable. Tenemos un grado de inversión AAA, tenemos una población estable y con un buen nivel cultural. Yo creo que tenemos todo para crecer en un mundo donde afortunadamente todavía las grupas de los caballos marcan el ancho de las vías de los trenes. Eso sí que va a ser difícil de olvidar, fue un descubrimiento del mundo de los negocios en el día de hoy. Señores, en un ratito nada más ustedes van a encontrar en el Facebook de Tiempo Presente
este encuentro de esta semana con el doctor Raúl Paso, pero también en nuestro Facebook del Mundo de los Negocios. Les agradecemos a todos, como siempre, los mensajes, las críticas y las sugerencias. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos en 7 días. Hasta el miércoles, Jorge. Gracias, Raúl. Seguimos adelante. En un ratito nada más el doctor Eber Gatto con su columna de los miércoles aquí en Tiempo Presente. I've been through the desert on a horse with